Muchas gracias. Deseo invitarles a leer en Jeremías capítulo 30, del 1 al 11. Tenemos que decir que el capítulo 30 debería tal vez dividirse en 3 partes. La segunda parte que no vamos a leer es del 12 al 17. Es muy importante tener ese del 12 al 17, porque así uno sabe las 3 divisiones de este capítulo, del 1 al 11, del 12 al 17 y del 18 al 22 o al 24. Pero el 23-24 es algo aparte. Ya. Leamos, por favor, capítulo 30 de Jeremías, del versículo 1 al 11. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán o la tendrán en propiedad. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Preguntad ahora o inquirid, y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus caderas o sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas o tus ataduras, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Algunos dicen con moderación. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bien, hermanos, nosotros hemos estudiado ya o tratado de estudiar hasta el versículo
hasta el versículo 3. Y en el versículo 2 dice, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, le dice a Jeremías. La pregunta, ¿para qué querrá Dios escribir las cosas en un libro? Yo tengo una respuesta, pero en Isaías, la voy a leer, le dice Dios a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, les dije, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y después continúa. Bueno, aquí Isaías nos dice varias razones por qué era importante que las palabras que Dios había dicho queden registradas en un libro. Lo primero dice que lo ponga en una tabla, y la tabla era para ponerla frente a los oyentes inmediatos. Pero cuando dice regístralas en un libro, dice para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y agrega que la razón de que la palabra esté escrita hasta el día postrero es porque ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la palabra de Jehová. O sea, estaba escrito para que dure hasta el fin, porque ese pueblo era mentiroso, o sea, decía mentira, cambiaba las cosas. Además, era rebelde, era porfiado. Entonces, el profeta tenía que escribirla en un libro para que quede hasta lo postrero. Eran hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y hoy día pasa lo mismo. La gente no quiere oír, pero las cosas que decimos al mundo están escritas, porque el mundo es rebelde, el mundo miente, el mundo no quiere oír la ley de Jehová. Por eso está escrita para siempre. Lo triste es que a veces yo diría que está escrita para nosotros, porque también nosotros no somos mejores que el mundo. Somos capaces de mentir, de cambiar las cosas, somos capaces de no oír, y por supuesto que hay mucho de rebeldía en nosotros. Por eso están escritas. Ya, vamos a dejar eso hasta ahí. En Jeremías 30, Dios le mandó a Jeremías que la escribiera en un libro y que la escribiera, dice, todas las palabras que te he hablado. Nosotros tenemos que dar gracias que tenemos un libro escrito como el de Jeremías. Yo creo que si
este libro no estuviera o se olvidara a algunos de nosotros, no nos molestaría mucho. Pero está escrita hasta el fin de los tiempos y no va a pasar este libro, y ahí está y ahí seguirá estando, a pesar que nosotros seamos capaces de no prestarle ninguna atención a los libros de los profetas. Somos medio forceaditos, cambiamos las cosas, pensamos que lo único que nos sirve es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que no. Mi hermano, que no es creyente, pero es católico, me escribe y me dice, quiero que me digas algo sobre Zacarías 9:9 y sobre Mateo 21, versículos 4 y 5. Y eso tiene que ver con la fiesta que hacen, la celebración del día de los ramos que hacen los católicos. Pero a mí me gustó que me pidiera la información. Y por supuesto intenté decirle la ventaja, lo maravilloso, que la profecía de Zacarías, escrita 500 años antes de la venida del Señor, estaba ahí, para que Israel, en ese día de la presentación del Mesías a la nación de Israel, pudiese reconocerlo. Por eso señala a quién va dirigida la profecía, qué se dice del rey, que era el rey justo y salvador, y que se dice que él era manso, humilde, y que se presentaría sentado en un burrito, en un pollino, hijo de asna. Y lo interesante, bueno, todo interesante ahí, pero a mí me llamó la atención que la razón por qué él se presentaría sentado a la ciudad de Jerusalén en el día de la fiesta de Ramos, digamos así, vamos a usar lenguaje católico, y se presentaría en un burrito, en una asna y un pollino, un hijo de asna. ¿Y para qué esto último? Para que fuera reconocido. Israel, después de ese día, quedaría sin excusa de no reconocer al rey, porque el rey, conforme a la profecía de Zacarías 9:9, se presentó ante la multitud de la gente de Jerusalén en esa burrita y en ese burrito, en esa asna y en ese pollino, hijo de asna. O sea, el burrito era para ser reconocido. También tenía otro sentido espiritual, que el rey iba pacíficamente. No se presentó en un caballo blanco, como sí se presentará, según Apocalipsis 19, el que montaba el caballo blanco. Pero aquí, en el día del ramo, se presentó en un borrito, en una burrita y en un en un pollino, hijo de asna. Esto es lo mismo que hizo el Señor, o se dijo a los pastores que fueran a reconocer al Hijo de Dios,
y se le dijo que lo hallarían en un pesebre tapado, vestido, enrollado en pañales. ¿Para qué le dan esa señal? Solamente para que los que iban a la dirección que le habían indicado lo ubicaran, lo reconocieran y supieran con certeza que ese era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Es lo mismo aquí. Se le dio esa indicación. Y está escrito eso en un evangelio, el evangelio de Mateo, también creo que en Lucas y en Marcos, para que todos nosotros, leyendo esto, leyendo la profecía y leyendo Mateo 21, versículos 4 y 11, pudiésemos saber con certeza profética y divina que Jesús es el Rey de los judíos. Hermanos, todas esas cosas, algunos como ya somos creyentes y a lo mejor hemos escuchado varias veces y no muchas, pareciera que estas cosas ya pasaron para nosotros. Y reconocer al Rey es una tarea presente para nosotros. El Rey de los judíos. Ya, vamos a dejar ese punto y queremos decir que ahora vamos a dedicarnos al versículo 4, de 4 al 7. Lo voy a leer de nuevo. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos o sobre sus caderas, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hasta ahí vamos a leer esa parte. Antes de esta parte, Dios dio el mensaje de la esperanza para Israel, de la esperanza para Judá, de la esperanza para la casa de Israel y la casa de Jacob, y de la casa de Judá. Para Israel y Judá, dice el versículo 6, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán en propiedad. Jeremías está poniendo este acontecimiento como el título, el encabezamiento de los capítulos 30, 31, 32 y 33, conocido como el libro de consuelo, porque los capítulos del 2 al 29 son capítulos de juicio. También hay esperanza, pero lo que es más relevante en todos esos capítulos es los juicios a la nación de Judá, al reino del sur. Entonces aquí, en este libro de consuelo, se empieza a dar la tónica de la consolación para ese pueblo. Así como en Isaías 40 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, así aquí comienza el libro de las consolaciones para Israel y Judá.
Es muy importante porque es un solo versículo que sigue más adelante, pero que debía tocar el corazón de ese pueblo y darle esperanza. Ese pueblo, cuando escribe Jeremías, todavía no ha sido destruido por Babilonia. En realidad, la destrucción de Israel está en el capítulo 39 de Jeremías, está ahí a la vuelta de la esquina, y estaba ya por llegar. Y sería una destrucción horrorosa. Pero Jeremías comienza este capítulo dando por entendido ya que ese pueblo iba a pasar por una experiencia durísima y que ahí cuando iba camino a Babilonia, cuando estuviera en Babilonia, cuando diera tantos familiares muertos, tuviese en este libro, que es del 31 al 33 de Jeremías, una parte especial del libro, tuviese versículos que fueren para consolarlos, para decirle a ese pueblo que así como el castigo era horrible, igual vendría la consolación al final de los tiempos. Y la consolación iba a venir para Jerusalén, para los de Judá y también para los del norte. Los del norte habían sido deportados a Asiria y los del sur iban a ser deportados para Babilonia. Pero ahora pensamos en un hecho que iba a mostrar que los sufrimientos de Judá, del pueblo de Israel y Judá, de todo Israel, iban a ser terribles al final de los tiempos. Pero de ahí, después de esos juicios terribles, Él los iba a rescatar, los iba a traer de vuelta. Iban a llegar a la tierra prometida a sus padres y de ahí no saldrían más. Y ahí serían consolados y la paz sería eterna y nunca más estarían atados a las manos de algún opresor, de alguna nación que los esclavizara. Se terminarían las aflicciones de ese pueblo. Así le hablan en los versículos siguientes. Podemos leerlo, ¿sabes? Dice, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor y de espanto, y no de paz. Primero, que está diciendo algo que se oye, que se oirá, que el profeta está profetizando. Voz dice de terror y voz de pánico, y no de paz. Eso es lo que podría traducirse también. Voz de pánico y voz de terror y no de paz. Voz de pánico, no de paz y de terror. O sea, la experiencia final de Israel y Judá sería esta. Se oirán voces de pánico, voces de terror y no de paz, gritos de terror y no de paz. Todo ese pueblo estará gritando. Ay, ay, ay. Hay que darse cuenta que Jeremías, para consolar, no le quita la verdad, la pone igual.
pero primero la pone, y fíjese que yo tengo que decir que al final del versículo 7, cuando termina los detalles de estos acontecimientos, dice, pero de ella será librado. Es como cuando el Señor tenía que ir a la cruz, porque Él dijo que era necesario, tenía que ir a Jerusalén, sería arrestado por los hombres, entregado, traicionado, entregado a los hombres, ser muerto, pero después dice, pero al tercer día resucitaría. O sea, era terrible la experiencia del Señor, pero pone al final esa nota consoladora que le ayudaría a pasar ese trago amargo que él tenía que experimentar en la cruz. Lo mismo a nosotros. Nosotros todavía tenemos que morir, pero nosotros sabemos que terminado este asunto, nosotros pasamos directamente al Señor. El apóstol Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También el apóstol Pablo un poquito antes dice que él tenía toda confianza de que él habría de glorificar al Señor o por vida o por muerte. O sea, si no moría, glorificaría al Señor en su cuerpo mientras estaba preso en aquella cárcel. Y si moría, iba a glorificar al Señor por medio de su muerte. Entonces, las experiencias amargas tienen de parte de aquí del profeta, del Señor y del apóstol, siempre el final maravilloso y restaurador que la gracia de Dios nos ha dado. Tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza de mucho valor. Ellos también tenían, pero el profeta Jeremías no le quita a ese trago amargo para Israel, a ese trago amargo para el Señor y a ese trago amargo para nosotros, no le quita la verdad. Lo dice con todas sus letras, mire cómo lo dice. Hemos oído voz de terror y de pánico y no de paz. O sea, los gritos se dejan oír para los últimos días de Israel y Judá. Y dice, preguntad ahora y mirad, o sea, no solo oír, sino ver si el varón da a luz. Es una experiencia extraña. Dice, si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus caderas, como mujer que está de parto. Es algo totalmente inesperado, pero que se describe aquí así. Y se han vuelto pálidos todos los rostros, o sea, todos los hombres con las manos en las caderas, como si tuviesen dolores de parto. Y todos los rostros están empalidecidos, palidecen, todos los rostros, todos los hombres, sufriendo esa experiencia tremenda de terror, de pánico, antes de la restauración de ese pueblo. La segunda venida de Cristo a la tierra
es la esperanza de ese pueblo. Cuando el Señor venga, se terminarán estos sufrimientos y ese pueblo será restaurado a la tierra que Dios prometió darle a sus padres. Y dice, versículo 7, ¡ay! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro comparable con él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, está diciendo que ese periodo que dura 7 años, en realidad con mayor razón, los últimos 3 años y medio, que será tiempo de angustia para Jacob. Y que será, dice, no hay otro comparable con ese día. Esto ya hablaron los profetas y el Señor antes. Mire, vamos a leer Daniel capítulo 12. En el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Ya al profeta Daniel se le había dicho esta palabra. Es cierto que Daniel aparece después de Jeremías. Dice el 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ahí está la palabrita, angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, mirando toda la historia de la humanidad, nunca ha habido un tiempo de angustia para un pueblo como el que se dará en aquel día, el día de la tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, pero agrega, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. En ese mismo día de la angustia extrema, la máxima angustia que un pueblo ha pasado o pasará, no terminará con la tumba o con el infierno o el lago de fuego, no. Dice, será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es una experiencia extrema. No queremos quitarle la verdad al hecho, pero ese pero bendito, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, le está diciendo a Israel y Judá la verdad para que ese pueblo tenga esperanza en medio de la experiencia más dura que un pueblo puede atravesar. Le dice Daniel el profeta, está diciéndolo. En Mateo 24 lo dice el Señor mismo, en Mateo capítulo 24, en el versículo, ¿qué versículo era? ¿El 15 o el 21? ¿Cuál era? Ya. El 21 dice, porque Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es muy interesante leer desde el versículo 15 en adelante y llegar a este versículo 21,
del capítulo 24 de Mateo. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel habló en el capítulo 9, en el versículo 27, ahí habló que el anticristo quitaría la ofrenda, etc. Y entonces, por obra del anticristo, comenzarían los últimos 3 años y medio la gran tribulación. Desde el punto 1 de la semana hasta el final se llama la tribulación. Pero desde el punto medio, o sea, cuando se quite la ofrenda, entonces la actividad ceremonial de los judíos, el mismo anticristo la quitará. Y cuando la quite, comenzará el periodo más terrible para ese pueblo. Y entonces mire lo que dice el 15, ¿cómo será? Por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, abre paréntesis, el que le entienda, o sea, hay que ir a leer y entender, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Eso no estaban en la ciudad, estaban en el territorio de Judea. No estaban en Jerusalén, estaban en Judá. Jerusalén es la capital. Dice, y el que esté, 18, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Quiere decir que desde ahí, desde donde lo halló, esa tremenda noticia, desde ahí mismo arranque. No vuelva ni a tomar su capa. Arranque, arranque, arranque. Huya. Dice, el que esté en la azotea, 17, no descienda a tomar algo de su casa. Las casas de esa época tenían una planta baja y una alta. Normalmente, como era un país de quebradas, de montañas y de valles, ellos entraban a la casa por la azotea, pero las cosas las guardaban, como quien dijera hoy, en el subterráneo. Entonces, la entrada estaba arriba y si alguien estaba arriba en la puerta, no busque nada abajo, no pierda ni siquiera un segundo, sino que de ahí mismo vaya y arranque y huya, ¿cómo es? No descienda para tomar algo de su casa. Fíjese que dan varias ilustraciones, posibilidades, para que se sepa que no había que perder ni un solo minuto y salir arrancando. El que arrancaba ahí y huía hacia las montañas, ese era el que estaba creyendo la palabra. Y Dios estaba dándole la enseñanza para salir de ahí. Dice, versículo 19, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque les sería a ellas mucho más difícil arrancar, ya sea que estén en cinta, o sea que estén embarazadas,
o que estén criando, porque la mamá siempre está al lado de sus niños y va a tomar al niño y lo va a tomar como pueda rápidamente y se va. Pero igual la travesía para ella es más lenta y para la embarazada mucho más lenta. Y para la embarazada que tiene algunos hijos también muchísimo más lento. Y los riesgos son mucho más grandes. ¿Cómo será el día? El día de angustia para Jacob. Dice, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día del reposo. El día del reposo, ellos no podían caminar mucho. Y en invierno tampoco, la nieve y lo que sea. Pero había que orar para que ese día no ocurriese, no fuese en invierno, ni en día de reposo. Y toda la razón de esta instrucción, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La única motivación para obedecer rapidito es que en ese día va a haber la tribulación, la angustia, la aflicción más grande de toda la historia que el hombre haya podido experimentar. Hermano, será día terrible para Jacob, será día terrible para el pueblo de Israel. Y aquí dice en Jeremías 30, dice, pero de ella será librado. O sea, aunque sea la experiencia de morir en una tribulación espantosa, ellos tenían que tener en su mente la esperanza, la promesa, lo que Dios había prometido para ese pueblo, es que ellos serían librados. Igual serían librados. En el caso de Mateo dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Cómo será la presencia de esos días de la tribulación tan malos para ese pueblo? Y esos días van a ser acortados con la segunda venida de Cristo. O sea, la segunda venida de Cristo viene, por así decirlo, en el último instante de esa resistencia de ese pueblo, pero viene a salvarlo. Y ese pueblo va a ser salvado. Y las naciones van a ser destruidas y vencidas. Ya, hermano, estamos dejando esto. Mire, en este pasaje, del 1 al 11, versículo 1 al 11, se cuentan solamente los hechos que van a acontecer. En el último versículo, el 11, recién se dice por qué van a sufrir. Uno siempre quiere saber por qué, y la verdad es que en casi todos los pasajes otros se da la razón primero, porque era un pueblo que había desobedecido a Jehová. Pero aquí no es eso lo que se da. Lo primero que se da
son los hechos. ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuánto sería el sufrimiento? Y la metáfora, símiles, para que ellos supieran exactamente lo que sería la angustia de Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces ellos sabrían al detalle lo que ellos han de sufrir. A mí me extrañaba que los judíos hoy, algunos, no todos, hayan vuelto a Israel, y yo decía en mi cobardía, pero ellos vuelven y sabrán lo que les espera, sabrán lo que van a sufrir, sabrán lo que va a suceder. Y la verdad es que ellos sí lo saben, y volvían igual. ¿No han vuelto todos? Sí, no. Hay muchos que todavía no vuelven. Una minoría ha vuelto. Pero ellos igual querían volver a su tierra. Yo digo esto porque en la universidad donde yo estaba estudiando, habían estudiantes judíos. Y ellos querían volver a su tierra. Algunos decían que terminaban la carrera en la universidad y se apuraban para eso. Y de ahí cuanto antes viajaban a Israel y se quedaban allá. Esa era la intención de los judíos. Y ahora nosotros podemos entender que Jeremías está dando a ese pueblo que va a pasar por una experiencia terrible, le está detallando lo que va a pasar. Los hechos, sin quitarle nada, o sea, lo peor que se puede hacer para consolar a alguien es ocultarle la verdad. Sin ocultar la verdad, sin ocultar nada de la verdad, Jeremías pone delante de ellos la esperanza. Y la esperanza dice, pero de ella, de esa angustia, será librado. Esa palabrita angustia es la palabra que aparece en el Génesis capítulo 42, verso 21, y a lo mejor podríamos leerla. Génesis capítulo 42, versículo 21, que dice así. Y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia, ahí está la angustia, de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos no vieron la angustia de su hermano José, lo pusieron en el pozo de la cisterna y después lo vendieron para Egipto. Y él, José, mientras estaba en ese pozo, que en esos tiempos estaba vacío y que servía de prisión, de calabozo, ese pueblo, ese hermano, les rogaba a ellos con angustia que los sacasen de ahí. Y no lo sacaron. Y cuando lo sacaron fue para venderlo para Egipto. Lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto a vender mercadería. Y vendieron a este como esclavo para que fuese vendido en Egipto como esclavo. La angustia. Esa angustia
es la que experimentarán los judíos allá en el día de la tribulación de la última semana de Daniel. Ya, pero inmediatamente de decir, pero de ella será librado, viene en este pasaje una explicación de esa liberación. Dice, versículo 8, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello. El yugo era una barra de madera o de metal colocada en el cuello, donde a un lado se ponía una mano y al otro lado la otra, y con ese yugo la persona estaba presa, imposibilitada de defenderse, y además dice, y romperé sus ataduras. O sea, también estaba atado seguramente de los pies, o sea, no podría arrancar ni siquiera esto, no podría defenderse ni arrancar, ni huir. Y dice, y extranjero, estaba en manos de extranjero, así como estuvieron la familia de Jacob, estuvieron en manos de los egipcios, Judá estuvo en manos de los babilonios, e Israel, el lado del norte, estuvo en manos de los asirios. Pero no solamente eso, sino que hoy día los judíos siguen estando en manos de toda la tierra, de todas las naciones. En la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban en todos esos lugares donde fue la guerra, fueron sometidos por el nazismo, los alemanes de la época, y ellos sometían a ese pueblo. Y es de conocimiento público cómo ellos eran maltratados, muertos, y estaban tan delgaditos por el hambre, la peste, la enfermedad. Y los que se salvaron, porque se salvaron algunos, muy pocos, han dado testimonio hasta el día de hoy de la tortura que ellos recibían de parte de las naciones donde los alemanes llevaban la mayor culpa. Y dice que en ese día, después de esa tribulación, ellos servirían a Jehová, quitarían la servidumbre de los extranjeros de las naciones y ellos pasarían a servir a Jehová su Dios y a David su rey. Vamos a dejar hasta aquí, pero la tarea es que ellos iban a ser librados, iban a salir del yugo de los extranjeros, del yugo de las naciones, y ellos iban a venir a ser siervos de Jehová, su Señor. Un tremendo cambio. Todo lo que tenemos del 1 al 11, aquí del versículo 1 al 11, es un cambio por los acontecimientos. Es una sucesión de acontecimientos. Del versículo 12 en adelante hasta el 17 se va a hablar de las razones por qué Dios los castigó. Y del 18 al 22 tenían en la época de las bendiciones materiales que Dios les daría a ese pueblo. O sea, este capítulo 30 es un capítulo tremendo.
según yo, me queda un martes más. Y según yo, ese sería mi último mensaje. Y me alegraría porque así los hermanos quedarán libres para cambiar tema. Bueno, eso es lo que yo estoy pensando, o lo que habíamos conversado originalmente con Enrique Espinosa. Hermanos, muchas gracias por todo. Les invito a orar. Padre Santo, Padre bendito, cuando nosotros pensamos en las experiencias durísimas que nos toca pasar, porque son durísimas, Señor, pero no sin esperanza. Ninguna de esas experiencias durísimas para nosotros, ninguna es sin esperanza. El Señor tenía la esperanza, Él iba a enfrentar la muerte, el maltrato, pero Él sabía que iba a resucitar al tercer día. Tenía que experimentar la muerte, pero iba a resucitar. Israel va a experimentar estos días terribles, pero tiene la esperanza de que va a ser rescatado, traído a su tierra en paz, y iba a serle quitado el yugo de la esclavitud que las naciones le imponían. Y ellos entrarían a un tiempo de bendición sin límite de grandeza y sin límite de tiempo. Nunca más extranjero alguno levantaría su brazo, su mano contra ese pueblo. Y lo mismo podemos decir nosotros, Padre Santo, que aunque tenemos por delante la muerte, a menos que el Señor venga antes, aunque tenemos algunos han tenido días difíciles, la esperanza de la Iglesia, la bienaventurada esperanza de su pueblo, está ahí al final de nuestros días. El Señor viene a buscar a los suyos y entraremos en su gloria. Y nos dice el apóstol Pablo que las experiencias, las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo que viene para nosotros es tremendo. Lo que viene para Israel es maravilloso al final. Y lo que venía para el Señor era entrado en su gloria. Y ahora está en la casa de su Padre, sentado a su diestra, lleno de alegría, lleno de bendición. Y además, trabajando en favor de su pueblo en el tiempo presente. Te damos las gracias porque tú dejaste escrito en un libro las cosas que estamos leyendo sobre tu pueblo Israel y en otros libros sobre la iglesia y en otros libros sobre tu Hijo bendito. Te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.